Bueno, buenas noches. En el día de hoy haremos una recopilación de artículos sobre un tema que es el óbito fetal. Somos estudiantes de medicina de pregrado de la Universidad del SINU. Somos la rotación 3470 bajo la tutoría del doctor Félix Canenzi. Mi nombre es María Camila Carmona y empezaré hablando sobre un artículo llamado Pasaporte. Muerte fetal y factores de riesgo asociados a su necropsia fetal. Es un artículo publicado en el 2019 en el país de Brasil, en la Universidad del Sur de Santa Catarina, en Brasil. Pasaporte. Bueno, como primera medida tenemos que tener en cuenta que el artículo empieza exponiendo lo que es el óbito fetal y sabemos que se define como la muerte anterior a la expulsión completa de un producto en la concepción humana que va a ser independiente a la duración del embarazo. El tema principal y la problemática aquí es que se estima que cada año se producen alrededor de 2,6 muertes fetales en el cual un 98% de ellos se produce más que todo en países que son de bajos ingresos y medios, y se espera que todas estas muertes fetales estén relacionadas más que todo a causas que pueden ser prevenibles. Por eso el artículo, su objetivo es investigar todos los factores de riesgo maternos, obstétricos y placentarios que hayan sido hallados en necropsias asociados a la muerte fetal. Como método específico, la idea de ellos fue analizar y observar los documentos que fueron informados en las autopsias obtenidos por el Servicio de Verificación de Óbito desde el año 2019 hasta el año 2015. Pasaporte. Entonces aquí podemos darnos cuenta en la primera tabla que son las características sociodemográficas y clínicas que pueden haber asociados a este óbito, y entonces tenemos que, según los estudios que se hicieron, la edad materna fue alrededor de los 27 años, con un rango entre los 14 y los 45 años. El peso fetal estuvo en una media de 1.550 gramos, variando más que todo entre los 166 y 4.850 gramos, y el peso placentario tuvo una media en alrededor de 340 gramos, variando más que todo entre los 1.010 y 1.050. Pasaporte. Ahora respecto a la tabla 2, que es un poco más extensa, aquí lo que vamos a hablar es que al analizar las etiologías que se estudiaron en el artículo, ellos muestran que hay una forma más detallada de las causas de muerte materna muerte fetal encontradas pues en estos informes. Entonces, cabe destacar aquí es que no todos los individuos que tenían esta definición de causa de muerte materna tenían un motivo involucrado específico a la etiología de la muerte fetal. Entonces, por ejemplo, por causas de cordón umbilical con mayor número de casos fue, por ejemplo, la estenosis de cordón umbilical con 17 casos respecto a la placenta, quien tuvo mayor relación con causa más que todo desprendimiento de 22 casos. Respecto a las causas infecciosas, tuvo mayor prevalencia más que todo lo que fue la infección ascendente, y en relación más que todo a lo fetal y sus malformaciones tuvo una mayor incidencia, por decirlo así, fue más que todo la cardiopatía congénita. Pasa por. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí, y lo importante es que de entre todas las causas de muerte fetal, las etiologías que pueden ser maternas, que pueden estar relacionadas con el embarazo, que pueden tener complicaciones placentarias, que pueden incluso estar incluyendo trastornos del cordón umbilical o incluso una alta incidencia que puede estar relacionada a países que tienen pues bajos recursos, como lo ponen principalmente de poca atención en la problemática. Tenemos que tener en cuenta que lo importante aquí es conocer el perfil de las gestantes, es como fundamental para todo este control prenatal. Asimismo, conocer pues la dirección en que va toda la mortinatalidad por la edad gestacional que está relacionada, y esto es fundamental ya que puede pues ser como un marcador de salud gestacional en este punto. Gracias. Bueno, continuando con la presentación de artículos, mi nombre es Cristina de la Barrera. Siguiente, por favor. Y hoy le traigo a colación un artículo que se llama Variantes genéticas causales en la muerte fetal. Fue publicado en el año 2020 en Estados Unidos por la revista The New England Journal of Medicine. Siguiente, por favor.
Bueno, básicamente en la introducción de este artículo lo que decía es que la muerte fetal representa hasta el 60% de todas las muertes perinatales y no se explica, de este 60%, no se explica hasta en el 25% de los casos el por qué. Entonces, en muchas disciplinas clínicas, ahora mismo se hace una práctica estandarizada en el cual lo que hacen es que ellos realizan una secuencia de lepsomas para detectar las variantes patógenas en un solo nucleótido y en las pequeñas inserciones y las deleciones para determinar la causa de la enfermedad. Entonces ellos lo que hicieron fue que en la secuencia de lepsoma, que ha sido particularmente útil para diagnosticar estos trastornos en el feto, son de gran utilidad para el conocimiento de la clínica y para el futuro y para la futura prevención en un embarazo a futuro de la materna. Entonces, el objetivo de ellos fue evaluar esa utilidad diagnóstica de la secuenciación del exoma clínico. ¿Cómo lo hicieron? Ellos lo hicieron a través de un estudio de casos y controles que ellos lo realizaron en una población de mortinatos que estaba geográficamente y demográficamente diversa en los Estados Unidos. Lo hicieron desde el año 2016 hasta el año 2018, pero solo hasta el año 2012 fue que pudieron obtener los primeros estudios citogénitos y después pudieron conservar o pudieron obtener esos resultados restantes de la secuenciación del exoma hasta el año 2017. Y ya estuvieron disponibles hasta el año 2018 y fue que empezaron a realizar este estudio. ¿Cuáles fueron los casos? Los casos fueron los fetos con una gestación de más de 20 semanas y participaron un total de 560 mujeres. Hicieron la preparación, hicieron la secuencia del ADN, que obtuvieron como resultado, siguiente por favor, que entre esas 560 mujeres que dieron su consentimiento para participar en este estudio y para el examen fetal post-muerte, ya sea parcial o completo, se excluyeron 50 casos, que estos 50 casos tenían una causa bien definida de muerte fetal, es decir, si se sabía la causa de su muerte, no se iba a incluir en el estudio. ¿Cuáles eran esas causas que conocemos de muerte fetal? Gestación múltiple, infección, hipertensión, complicaciones, de médicas maternas, cariotipos patológicos, etc. Y entonces quedó un restante de 246 casos que se incluyeron ya para este estudio. Ellos presentaban o tenían una probabilidad de presentar enfermedades placentarias, anomalías del cordón umbilical, complicaciones obstétricas y demás. Entonces, en la mayoría de estos casos, pues lo que realizaron fue una ecografía y una autopsia, ya sea completa o limitada, de las cuales las 246 mujeres que les presenté, se identificaron que 9 de esos casos de muerte fetal eran por 7 genes que se describieron en la tabla 1, como se puede observar en la parte superior izquierda. De esos diagnósticos, de esos casos, se diagnosticaron 6 enfermedades y las más comunes, entre las más comunes que se afectaban esta variación genética, pues ellos encontraron que los órganos más afectados eran el riñón, con un 13%, seguidamente del cerebro y por último el hueso. Y ellos presentaron, 13 de estos casos presentaron anomalías estructurales que tenían más probabilidades de recibir un diagnóstico molecular que los casos sin anomalía estructural. Aparte de eso, el 40% de ellos dio un resultado de que ellos tenían un trastorno del desarrollo multisistémico y que un 33% de ellos tenían algún trastorno cardíaco. Entonces, ellos pues dijeron que en total o en conclusión de lo importante de este artículo es que ellos pudieron identificar 7 variantes ultra raras adicionales en los genes que causaron esta muerte fetal y que esa información del genotipo parenteral era lo que abría a las nuevas variantes en un sentido erróneo para identificarlas, que probablemente estas 7 variantes ultra raras eran mutaciones de novo y posiblemente eran heterocigotas compuestas, es decir, que eran por alelos separados. Y pues ellos estiman que el rendimiento diagnóstico de los genes de la muerte fetal sean conocidos entre un 3% aproximadamente. Siguiente, por favor. Ellos, como conclusión,
lo que sugieren o lo que dicen es que una parte de estos casos de los mortinatos son causados por variantes patogénicas en genes que se sabe que causan pues trastornos en los fetos, como lo mencioné antes, como lo mencioné anteriormente, el riñón, el corazón, y los huesos. Y que tienen también un número similar de casos que son causados por variante de la pérdida de la función de los genes que son críticos en la supervivencia en el útero, pero que actualmente no se sabe y no se está muy estudiado estas variaciones de novo de las cuales ellos tuvieron ese hallazgo y que se tienen que hacer investigaciones más profundas para así poder desarrollar un correcto diagnóstico y para así tratar de prevenir o por lo menos de ser consciente o de saber sobre estas variaciones ultra raras que se pueden encontrar en los fetos. Gracias. Bueno, siguiendo de la mano con la presentación de artículos, soy el estudiante David de la Osa y les vengo a traer un artículo que trata sobre la asociación entre los factores sociodemográficos obstétricos y patológicos con la muerte fetal tardía, estudio de casos y controles en un hospital de Perú. Pues vamos a tener así de manera muy rápida que el estudio pues obviamente se realizó en un hospital de Perú y fue publicado en 2019. Pasa. Bueno, a manera de introducción, ellos hacen énfasis primero en que hay alrededor actualmente una tasa o una incidencia de 2,6 millones de muertes fetales cada año. Esto sí teniendo en cuenta de que por lo general el término o la definición de muerte fetal tardía pues varía en diferentes países y de hecho en diferentes asociaciones o entidades ginecológicas y obstétricas. Pero acá en el estudio pues hacen referencia a que la muerte fetal tardía es aquel que ocurre en fetos de mayor de 28 semanas o que pesan más de 1.000 gramos. Ahora, entonces de manera, digamos, o el objetivo del estudio o la situación por la cual ellos deciden hacer este tipo de estudio es principalmente porque los factores que están asociados a la muerte fetal pues no están muy estudiados, bueno, sí están muy estudiados, pero no están muy concretos, por decirlo así. Por lo que ellos decidieron hacer este estudio en Perú para ver realmente, digamos, en cuanto a su población y que sirva de referencia a los demás a nivel mundial, pues, qué factores tanto sociodemográficos, obstétricos y relacionados con digamos, el control prenatal, pues, pueden indicarnos a nosotros que una paciente puede tener muerte fetal. ¿Pasa? Bueno, en cuanto a los métodos, como les dije anteriormente, es un estudio retrospectivo, observacional y analítico de casos y controles. Entonces, básicamente él busca o evalúa cuatro variables o cuatro tipos de variables. Entonces, la primera variable son los factores sociodemográficos, que van a incluir principalmente la edad de la paciente, lo que es el estado civil, si determinan niveles educativos, nivel económico, su ocupación, si consume tabaco, alcohol y etcétera. Luego tenemos los factores obstétricos que van a incluir lo que es el control prenatal, la paridad, la muerte fetal previa, el estado nutricional, la hemorragia antes del parto, si presenta desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, circular del cordón, etcétera. En cuanto a los hallazgos patológicos, pues vamos a incluir o se van a incluir lo que son aquellas pacientes o se va a evaluar si la paciente presenta lo que es diabetes gestacional, preeclampsia, hipertensión crónica e infección de la vía urinaria. Y en cuanto a la información perinatal, lo que se busca evaluar aquí es principalmente la edad gestacional del producto, el sexo fetal y si hay retardo de crecimiento intrauterino. ¿Pasa? Entonces ya a manera de resultado, pues inmediatamente hay que entender una principal cosa, y es que como podemos observar, la tabla o el índice que habla de los Odds Ratios, que es OR, que es la segunda de empezando el final, tenemos entonces que entre mayor número tenga esta variable o este dato, significa que mayor probabilidad tiene el determinado grupo de poblacional o característicos de tener, digamos, muerte fetal o que va a inducir más en que la paciente presente muerte fetal. Entonces, en cuanto a la edad materna, vamos a tener entonces que el grupo materno que más, digamos, se vio afectado fue lo que es el grupo materno que está entre los 35 y 39 años de edad. En cuanto al estado civil, por lo general, aquel grupo que mayor, digamos, incidencia o factor que más va a tener en cuenta para una muerte fetal es el estado civil soltero.
En cuanto a nivel educativo, pues vamos a tener que juegue en cambio la primaria, como podemos observar en la imagen, que fue la que más, digamos, incidencia dio para muerte fetal. En cuanto a la ocupación acá, digamos, la variable que más dio para incidencia de muerte fetal fue la trabajadora dependiente. De hecho, dicen que principalmente puede ser debido a que, bueno, es trabajadora dependiente, como su nombre indique, le toca hacer, digamos, más esfuerzo, si hay trabajo físico, si hay más estrés general porque le toca todo sola, etcétera. Pasa. Bueno, ya en cuanto a las dos otras variables que se miden, pues en cuanto a lo del control prenatal, pues obviamente hubo una incidencia en aquellos mayor, pues en aquellos pacientes que no tenían control prenatal o que no llegaban con control prenatal. En cuanto a la paridad, pues digamos que estuvo casi igualada, pero por lo general se observó más incidencia en lo que es la primera gestación. En cuanto al estado nutricional, pues hubo más incidencia, obviamente, en aquellas pacientes que padecían obesidad. Ya en la tabla de la derecha, en cuanto a los, digamos, tanto factores patológicos y hallazgos del feto, pues vamos a encontrar en cuanto a los factores patológicos que la preeclampsia y además de la preeclampsia también la hipertensión crónica, pero sobre todo más la preeclampsia, pero aparte también la hipertensión crónica y las infecciones urinarias, pues son las que más, digamos, van a predisponer a la paciente a tener muerte fetal. En cuanto a los hallazgos del feto, pues vamos a tener que principalmente van a ser dos. Si la paciente presenta, el bebé presenta retención de crecimiento intrauterino y si la paciente tiene un parto pretérmino, son las dos variables que se asociaron más a, pues, digamos, tener este tipo de incidencia. ¿Pasa? Bueno, en cuanto a la discusión y la conclusión, pues básicamente se puede observar que aquellas mujeres que, digamos, tuvieron un nivel educativo de primaria fueron las que más incidencia tuvieron. A nivel de ocupacional, las que tenían trabajo dependiente fueron las que más incidencia tuvieron. Y a nivel de la muerte fetal, pues los factores que más tuvieron, como les expliqué anteriormente, fue la retención de crecimiento intrauterino y aquellas pacientes que, digamos, tuvieron parto pretérmino. Y además de eso, en cuanto a las patologías, las que más relevancia tuvieron fueron las infecciones de tracto urinario y además de eso, la preeclampsia y la hipertensión crónica. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Durango y el artículo que escogí tiene por título Relación entre el perfil obstétrico y la muerte fetal en un hospital de referencia en la ciudad de Recife. Fue publicado en el 2022 y nos comienza diciendo que según la OMS, la muerte, el óbito fetal es la muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre. No importa la duración del embarazo, si el feto después de la separación no muestra signos vitales como por ejemplo la respiración, se considera un caso de óbito fetal. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Analizar pues la relación del perfil obstétrico con la frecuencia de óbito fetal en un hospital de referencia en la ciudad de Recife de Pernambuco. La metodología que ellos utilizaron se trata de un estudio retrospectivo descriptivo de corte transversal y enfoque cuantitativo. La muestra abarcó todos los casos de fetos fallecidos registrados en el hospital entre marzo y septiembre del 2020. Y la recopilación de información se llevó a cabo entre marzo y julio del 2021. Se consideraron únicamente las historias clínicas con todos sus campos completados correctamente, excluyendo aquellas con datos faltantes para el formulario, y de esta manera obtuvieron un final de 60 historias clínicas para el estudio. Bien, en cuanto a los resultados, en lo que respecta al perfil obstétrico, la primera tabla muestra la distribución de las variables obstétricas en la muestra analizada. Es importante señalar que alrededor del 85% de las mujeres realizaron atención prenatal independiente de la cantidad de consultas. En cuanto a la tabla 2, en la relación que abordan los problemas presentados por las mujeres durante el embarazo, los que más se identificaron fueron hipertensión en un 58.3%, la hospitalización en un 46.7% y el uso de medicamentos en un 36.7%. Con respecto a los problemas presentados durante el embarazo, ninguna de ellas informó haber experimentado amenazas de aborto.
Sin embargo, el 5.0% tuvo antecedentes de trabajo de parto pretérmino. En cuanto a las variables obstétricas, se observó que hubo más de un problema presentado durante el embarazo y más de una causa de hospitalización para estas embarazadas. Entre los problemas presentados también es destacable la hospitalización causada principalmente por la falta de audibilidad de los latidos cardíacos fetales en un 16,7%, la elevación de la presión arterial en un 15.0% y el dolor en la parte inferior del abdomen en un 13.3%. Al analizar la relación entre el perfil obstétrico y el lóbito fetal, se pudo observar una relación estadística significativa entre el hipotiroidismo y el lóbito. ¿Qué concluyeron? Bueno, los resultados obtenidos en este estudio determinaron que se logró alcanzar el objetivo propuesto, ya que permitieron analizar la relación entre el perfil obstétrico y el fallecimiento fetal en la institución hospitalaria. Se observó también que la relación entre el perfil obstétrico y el óbito fetal solo resultó ser estadísticamente significativa con el hipotiroidismo, con un valor P de 0.01. Sin embargo, en la diabetes, la hipertensión y la preeclampsia también podrían, según ellos, tener una correlación posible con los resultados fetales de esta investigación. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Chenique y continuando con la presentación de artículos. Siguiente, por favor. Bueno, el nombre de mi artículo pues es diabetes gestacional y muerte fetal. Esto es el reporte de un caso. Y bueno, haciendo un poco de introducción a este tema, pues este es un estudio uniforme, un caso realizado a través de un análisis de las historias clínicas y la entrevista a una mujer embarazada con diabetes gestacional que evolucionó con muerte fetal e ingresó a un hospital de Canindé. Tiene como objetivo analizar pues el impacto de la diabetes gestacional en el feto, justificándolo por la necesidad de adoptar pues medidas para evitar desenlaces pues de muertes fetales. Bueno, aquí pues vemos una tabla. Este fue en 2019 que fue Fregasco, una entidad que nos proporciona pues criterios adoptados para el diagnóstico de la diabetes mellitus según las especificidades en Brasil, considerando pues la información para situaciones donde existe variabilidad financiera o disponibilidad técnica que sea parcial o escasa, y pues se realiza un diagnóstico con respecto pues a lo que dice aquí en esta tabla. Y en este estudio pues se tiene como objetivo analizar el impacto de la diabetes gestacional en el feto y pues va a relatar un caso realizado a través de un análisis de historias clínicas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos un poco con el caso clínico. Esto fue una paciente, obviamente femenina de 40 años, embarazada con antecedentes de 3 embarazos anteriores, siendo este el tercer embarazo, 2 partos vaginales y 0 abortos. Pues la edad gestacional se obtuvo por ecografía y tuvo 36 semanas y 3 días de gestación, y esta fue diagnosticada con diabetes mellitus. Esta embarazada pues acudió a dicho hospital de dicha localidad porque se encontró pues durante una ultrasonografía con Doppler realizada ese día, ante su ingreso pues una bradicardia fetal referente pues al movimiento del feto. Pero su ingreso hospitalario pues se presentó auscultación fetal negativa. Obviamente la ecografía mostró un embarazo único de 36 semanas con 4 días, frecuencia cardíaca fetal igual a 115 latidos por minuto, con pues diagnóstico de bradicardia. El peso del feto era 3.946 gramos y pues se realizó una cesárea de emergencia y se confirmó pues la muerte fetal de un niño nacido muerto con macrosomía fetal. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí pues, podemos ver pues los estudios que se le hicieron. Pues es importante pues realizar el control prenatal de calidad para que las posibles complicaciones de la diabetes gestacional no afecten la salud de la madre ni la salud del bebé como sucedieron en este caso. Esta patología pues se agrava con la falta de orientación adecuada durante la atención prenatal y la presión de las gestantes sobre la adopción pues de hábitos saludables para prevenir lo que es la diabetes y esta posible patología. Y aquí pues se constató que la gestante del caso pues tuvo sus consultas prenatales entorpecidas. Ella no fue regular con sus consultas, no solo por el inicio tardío, sino por la demora en recibir los resultados de dichas pruebas, que tardaron mucho en ser entregadas. En la consulta gestante ella relató pues toda la dificultad de los exámenes laboratorios, ultrasonidos
y que requirió pues, del sector privado para poder realizarse dichos exámenes. Siguiente diapositiva. Bueno, y aquí tenemos pues una tabla que nos dice la glicemia de evolución que tuvo esta dicha paciente y pues podemos ver que la glicemia pues cada vez va un poco más en aumento hasta cuando esta paciente está llegando un poco al final. Veo que el pico que ella toma es de pues 324 miligramos y pues esta la lograron disminuir a final de la gestación antes de que pues le tuvieran que hacer la cesárea a 111 miligramos. Pero pues ya el daño a dicho feto ya estaba hecho. Siguiente diapositiva. Bueno, como conclusión, pues, de este artículo, pues, la escasez de los cuidados básicos va a reflejarse siempre en el resultado final del embarazo de la paciente y, pues, la demora del manejo inadecuado ante los signos de glucémicos y resultados suficientes para un diagnóstico de diabetes mellitus, pues, repercute negativamente en el final de, pues, dichos embarazos. Y también pues la falta de actualización de los profesionales de la salud también contribuye pues en estos resultados desfavorables. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Siguiente. Mi nombre es Juan Miguel Fronda y les voy a hablar acerca de un artículo que habla sobre la pulsación dormir de las gestantes y su sucesión con el óbito fetal. Fue un estudio publicado en el año 2020 por médicos de Costa Rica. Siguiente. Como tal, ellos hablan, más que todo, el artículo empieza mencionando acerca de lo que es el óbito fetal, que consiste en el nacimiento de un término, consiste en el nacimiento de unos recién signos vitales a partir de, obviamente, de la semana 20 en adelante. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, en la que se desarrolla el término, se define obviamente una muerte fetal mayor o igual a 16 semanas, también a mayor o igual a 28 semanas de gestación y se habla con una variabilidad de peso al nacer entre 400 gramos hasta 1000 gramos. Entonces, más que todo, estas son las definiciones las que se tienen en cuenta y también también el artículo habla acerca de unos definiciones acerca de la OMS, que como tal lo definen como esa muerte fetal, aquella que ocurre ante la expulsión completa del feto por parte de la madre, independientemente de la duración del embarazo. Entonces, también el artículo nos habla de que la epidemiología como tal, pero nos hace énfasis un poco entre los factores de riesgo. Entonces, entre los factores de riesgo, primero es la raza negra, en la que ellos describen que en el estudio que ellos encontraron, una mortalidad fetal en aquellos de raza negra no hispanas en 10.53 muertes por cada 1000 nacimientos vivos y muertes fetales. Esto se compara obviamente con los blancos no hispanos, en los cuales observó 4.8 muertes por 1000 nacimientos vivos y muertes fetales. Es decir, la raza negra tiene el doble de, incluso el doble de probabilidad a que esto suceda. También habla acerca de los extremos de la edad, que se ha visto que las tasas de muerte fetales es mayores en madres adolescentes y en las mujeres mayores de 35 años en adelante. Esto a que obviamente se debe a la falla de la maduración por parte del sistema reproductor de dichas mujeres y obviamente también aumento de las comorbilidades asociadas a las mujeres respectivamente. También el estado civil, principalmente la soltería, ellos describen el que se han realizado muchos estudios en los cuales se ha comparado el grupo de mujeres de la misma etnia y similares condiciones, donde la única diferencia es su estado civil. Y en aquellas mujeres quienes eran solteras, la muerte fetal aumentó un 44%, ya que estas pueden afectar obviamente la disponibilidad de recursos necesarios, emocionales y gastos financieros, y obviamente la gestación múltiple, en la que se ha visto que las muertes fetales se incrementan 2.5 veces mayor en gemelos que para obviamente los que no tienen algún tipo de comorbilidad. Siguiente diapositiva. Entonces, como tal, ellos hablan de una hipótesis. La hipótesis principal en la que ellos se basan en el estudio, la que ellos muestran en el estudio, ¿cuál es? En que la posición del decúbito lateral derecho y principalmente de cúbito supino se asociarían con un mayor riesgo de muerte fetal tardía. Esto debido a los cambios fisiopatológicos que suceden al adoptar tal posición durante el último trimestre de la gestación. Entonces, los cambios sugeridos principalmente hemodinámicos se describen como una reducción del gasto cardíaco de un 16 a un 20%, y la reducción con esto conllevaría obviamente una reducción de flujo sanguíneo en extremidad inferior hasta un 40%. Inclusive una reducción del flujo uterino, además de los efectos fetales, obviamente adversos que se aluden especialmente a una reducción de la resistencia y pulsatividad Doppler en la arteria cerebral media. Esto obviamente va a ser una respuesta fetal a la hipoxia
Y estos cambios son atribuidos mayoritariamente a una compresión de la aorta cava del útero grávido en el tercer trimestre de la gestación, que han sido obviamente reportados mediante imágenes de resonancia magnética. También el artículo muestra unos estudios relacionados que se realizaron de casos y controles en Nueva Zelanda, en el que estos estudios relacionan obviamente la posición al dormir de la madre y incluyeron estilo de vida, atención prenatal, etnia, paridad, información sobre las prácticas del sueño de las mujeres gestantes, tomaron referencia como la última noche, que se describe como la noche anterior de la muerte fetal tardía y la posición habitual para irse a dormir durante la última semana. Como tal, estos estudios se determinó durante un periodo de 4 años y la prevalencia supina del sueño como factor de riesgo para la muerte fetal fue de un 5%, tomado obviamente una posición del sueño como univariable, obviamente. Entonces, de manera, siguiente diapositiva. De manera de conclusión de este estudio, ¿cuál fue? Que el óbito fetal continúa siendo una de las situaciones que se presenta frecuentemente tanto en pacientes desarrollados como subdesarrollados, de modo que ellos plantean que se debe establecer la relación entre los factores de riesgo que pueden ser potencialmente modificables, que es el principal factor para prevenirlo. Entonces, la posición a dormir de la madre, principalmente el decúbito lateral y decúbito lateral derecho y decúbito supino, deben ser una de las variables que los médicos en cualquier rango en el que se encuentren deben prestar atención, especialmente si la madre gestante a consultar se encuentra en el tercer trimestre del embarazo, ya que se ha visto que su fuerte relación con el óbito fetal aumenta su prevalencia hasta un 5% de los casos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juliana García Álvarez y el día de hoy les voy a hablar sobre siguiente. Los factores obstétricos y placentarios en cuanto al óbito fetal. Siguiente. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aproximadamente se estima que cada año se producen aproximadamente de 2 a 6 millones de muertes fetales, de las cuales el 98% se produce en países de ingresos bajos y medios. El objetivo como tal de este artículo fue investigar esos factores maternos, tanto obstétricos como placentarios, que podrían estar provocando la muerte fetal en múltiples gestantes. Este artículo fue hecho en Argentina. ¿Y de qué se trata? Principalmente, pues se hizo un estudio observacional transversal de más que todo datos secundarios, fueron documentos utilizados, informes en autopsias obtenidos en el Servicio de Verificación de Óbito en el Departamento de Salud del Estado de Santa Clara en Argentina. Este se realizó entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015. ¿Qué factores se tuvieron en cuenta? Primeramente, se categorizó a las mujeres dependiendo de su edad reproductiva, mujeres adultas de 20 a 34 años y su extremo, adolescentes de 10 a 19 años y mujeres de edad avanzada mayores a 35 años. También se evaluó dependiendo de la edad gestacional. Tenemos que estuvieron pretérmino temprano, que es menos de 20 semanas, perdón, mayor a 20 semanas y menos de 34 semanas. Tenemos el pretérmino tardío, que se evalúa entre las 34 semanas y 37 semanas, el término completo entre las 37 y 42 semanas y el postérmino mayor a las 42 semanas. También pues se tuvo en cuenta, dependiendo el peso del feto como tal, tenemos bebés con bajo peso al nacer, menor a 1000 gramos, muy bajo peso al nacer, entre 1000 gramos y 1500, bajo peso al nacer entre 1500 y 2500, un peso normal que recordemos que varía entre 2500 y 4000 y ya se considera macrosomía mayor a 4000. También se tuvo en cuenta el índice placentario y se determinó que más que todo, calculando más que todo el cociente del peso de la placenta en gramos con el peso del recién nacido en gramos. Siguiente. Bueno, ¿qué se tuvo como resultado? Se verificó que entre el 2010 y el 2015 hubo un aumento significativo aproximadamente de 210 mortinatos en edad gestacional mayor o igual a 20 semanas. También se evaluó pues el peso y se tuvo en cuenta que la mayoría contaba con una media de 1550 gramos, variando un peso entre 166 gramos y 4850 gramos.
También se evaluaron las causas, que es lo que observan en la tabla. Se evaluaron como tal las causas y que se tuvo en cuenta de que aproximadamente el 15% presentaban alteraciones en el cordón umbilical, el 22.4% alteraciones placentarias, el 49.5% problemas en la salud materna relacionadas con el embarazo, como hipertensión, diabetes gestacional, etc. Y el 10% ya enfermedades propiamente maternas, como una hipertensión crónica, diabetes antes del embarazo, infecciones, etcétera. En cuanto a la discusión, como al final pues se tuvo en cuenta de que una de las principales causas del mortinato era pues realizar cesáreas. Entonces se evaluó y se dispuso de que como tal la vía de inducción del parto la más apropiada debería ser el parto vaginal. Fuera de este ya presentaría complicaciones. Ya en cuanto a las causas como tal maternas, pues se hizo un estudio y la prevalencia más importante de un 20% fue por infecciones ascendentes, pero sin dejar al lado, por ejemplo, otro tipo de infecciones como las placentarias hematógenas, como la sífilis, toxoplasmosis, la rubiela, hepatitis B, etcétera. También se tuvo en cuenta ese tipo de antecedentes como la hipertensión, también la hipertensión inducida por el embarazo, que más que todo tuvo mucho que ver de acuerdo a las autopsias en el 15.2% de muertes intrauterinas. Recordemos que esto es un recordatorio que como tal la fisiopatología en cuanto a la hipertensión inducida por el embarazo es que hay un fracaso en la invasión trofoblástica actuando en lugar una arteria, alterando como tal la arteria que puede provocar una elevada resistencia a la circulación uteroplacentaria. Eso es lo que lo que va a terminar provocando es un infarto placentario, provocando una hipoxia. Entonces ahí es donde surgen los bebés con bajo peso al nacer o que mueren muerte intrauterina, con un índice placentario bajo, etcétera. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión, como les mencionaba, entre todas las causas de la muerte, las infecciones ascendentes son las más comunes, las más prevalentes. También la principal causa de muerte relacionada en cuanto al cordón umbilical fue la estenosis de este. El desprendimiento de la placenta fue la principal causa en relación con las alteraciones en la placenta y ya en cuanto propiamente el embarazo, lo que son las infecciones ascendentes y lo que interviene en la salud materna, como por ejemplo la hipertensión arterial sistémica, causó gran impacto y se volvió una de las principales causas entre los óbitos fetales. También se tuvo en cuenta las causas como tal fetales, como por ejemplo la aspiración meconial, que también se tuvo en cuenta lo que fueron alteraciones cromosómicas como la trisomía 21, cardiopatías congénitas, y solamente el 21.9% del estudio que se hizo de toda la población, las causas no fueron definidas, pudieron ser causadas multifactorial o de causa idiopática. Muchas gracias. Bueno, ahora continuando con la presentación de los artículos, mi nombre es Juliana Andrea González Jiménez y les traigo a colación el presente artículo. Siguiente diapositiva. Bueno, tiene como título la muerte fetal intrauterina seguida de distocia de hombros y parto por método de cabestrillo axilar posterior modificado, reporte de un caso. Este fue publicado por Wanet BMS embarazo de parto en el año 2021. Bueno, cabe recalcar primeramente que la distocia de hombros es una complicación en el proceso de parto en la que los hombros del feto quedan atrapados en la pelvis de la madre después de que la cabeza haya salido como tal. Entonces esta condición puede ser peligrosa y requerir intervención médica para evitar posibles complicaciones. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. En el caso que se está presentando aquí, se trata de una mujer con antecedentes de cesárea y diabetes mellitus tipo 2 que está siendo mal controlada y esta ingresó al hospital en etapas avanzadas del parto.
A esta se le diagnosticó la muerte fetal intrauterina y se encontró que el feto tenía asinclitismo severo, lo que significa que la cabeza del feto estaba en una posición oblicua en la pelvis. Entonces, para abordar la situación de la distosia de hombros en este caso, se intentaron varios métodos como la posición de McRoberts, la presión suprapúbica, los métodos de rotación, extensión posterior del brazo y también la posición de los cuartos, que es el helper, pero ninguno tuvo éxito en liberar pues los hombros del feto. Entonces se propuso y se utilizó una técnica modificada que involucraba la creación de un cabestrillo utilizando gasas de cinta y pinzas de ángulo recto largas. Siguiente diapositiva. ¿Qué son estas que vemos aquí? Entonces estas se ataron dos gasas de cinta largas juntas y se pasó un nudo hacia la cara anterior de la axila posterior del feto. Entonces luego se utilizó una pinza de ángulo recto larga para sujetar el nudo en el lado posterior de la axila y se aplicó tracción para tirar e inmediatamente rotar el hombro posterior del feto. Entonces esta técnica permitió finalmente extraer el feto muerto que pesó 3.488 gramos. Entonces, las ventajas de esta técnica modificada, pues en comparación con otras técnicas, incluye la facilidad para guiar pues lo que vendría siendo la cinta de gasa con el nudo más allá de la axila fetal. Y también la capacidad de la cinta de gasa para proporcionar un buen agarre para la tracción y el diseño largo y delgado de las pinzas de ángulo que tienen un ángulo recto, las cuales nos iban a facilitar el paso a través de espacios estrechos como la axila en la parte alta de la pelvis. Bueno, por otro lado es importante decir que la muerte fetal uterina, por definición, pues como sabemos implica la muerte del feto. Y en los Estados Unidos, pues se realizó el estudio, entonces la muerte fetal intrauterina se define como la muerte fetal antes o después del parto que sea mayor o igual a 20 semanas de edad gestacional. Y la Organización Mundial de la Salud define la muerte fetal intrauterina como la muerte después de las 28 semanas, eso según la OMS. Y esta ocurre en casi 2 millones de muertes fetales en todo el mundo cada año. Entonces el tratamiento, pues como sabemos, es el parto y la atención postparto. Y estos deben realizarse también estudios maternos y fetales para determinar las causas. Siguiente diapositiva. Bueno, en resumen, pues esta técnica modificada de cabestrillo con gasas de cinta y pinza de un ángulo recto se utilizó con éxito en este caso particular de distosia de hombros para lograr la extracción del feto atrapado que ya pues estaba muerto y se compartió también la opinión de Kluber en el que se decía que la técnica de Paz, que es el cabestrillo axilar posterior con un catéter de goma, es algo seguro y efectivo, especialmente en situaciones pues como esta. Sin embargo, pues se han realizado unas modificaciones en el método como utilizando una cinta de gasa para formar el cabestrillo en lugar de un catéter de goma. Entonces esta modificación presenta varias ventajas sobre el uso de catéter de goma, además de que también se emplearon pinzas largas de ángulo recto para asistir en dicho proceso. En conjunto, pues estas adaptaciones como tal han demostrado ser exitosas en un caso específico de estos. Gracias. Hola, mi nombre es Elian Lara. Siguiente. Bueno, este estudio pues tiene como título Malformaciones congénitas en óvulos fetales. Fue publicado en la Subdirección de Gestión y Servicios Hospitalarios en el sur de Quito, en Quito, Ecuador. Fue publicado el 29 de diciembre de 2020. Siguiente diapositiva. Bueno, pues si bien sabemos, la etiología de los óvulos fetales es muy diversa y la identificación de estas pues está asociada fundamentalmente al actuar de manera oportuna sobre la identificación de las diferentes causas patológicas que pueden presentarse durante un óvulo fetal y casi el 50% de estas causas está relacionada con defectos genéticos según lo que postula este artículo. Entonces tenemos de que las malformaciones congénitas con defectos estructurales o funcionales que se producen durante el desarrollo embrionario fetal, según un estudio realizado en Uribe, Brasil,
encontraron una prevalencia aproximada del 3 al 5% dependiendo de las características clínicas manifestadas por la madre y además de esto del estudio cariotipo que se le hizo al feto. Según la OMS, se ha estimado que a nivel mundial cada año fallecen 303.000 neonatos debido a malformaciones congénitas durante las primeras 4 semanas, lo que ha originado 2,3 millones de discapacidades al año dependiendo de las patologías presentes en este tipo de mortinatos. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, este es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. La población de estudio fueron 276 historias clínicas de pacientes con pérdidas fetales espontáneas. Se tomó además una muestra de 41 registros con diagnóstico de malformaciones fetales del Centro Estético del Hospital en Especialidades de Carlos André Marín, con un estudio que se evaluó desde 2017 a 2018. Los criterios de inclusión para el siguiente estudio fueron los siguientes: diagnóstico de óbitos con malformaciones congénitas menores a 34 semanas de gestación, identificadas por un estudio ecográfico, cromosómico y necropsia. Además de esto, los criterios de exclusión en este caso fueron óbitos con estudios de necropsia normal, es decir, que no presentaban anormalidades morfológicas o cromosómicas. Las variables analizadas, que se analizaron en este caso fue el número de fetos con anomalías congénitas, las características de dichas malformaciones fetales que se identificaron a partir de las ecografías y las necropsias, la presencia de alteraciones en el cariotipo, la edad materna, los antecedentes patológicos maternos de importancia y obviamente pues esto con complemento con resultados de laboratorio y exámenes de sangre, pues se hizo la evaluación y las variables analíticas en este caso. Además de esto, el análisis se realizó con el programa de Microsoft Excel. Los datos se tabularon en cuadros de este mismo programa y además se utilizaron Word y Microsoft PowerPoint. En los siguiente diapositiva. Bueno, en las tasas, de acuerdo con los resultados, pues en esta gráfica se evaluaron las anormalidades morfonormativas de estos pacientes y el cariotipo normal. Entonces tenemos que se evaluaron los números de casos, el cariotipo afectado, la edad materna, la alteración cromosómica que generó y el factor de riesgo que estuvo asociado a la presentación de este mortinato. Entonces, en el caso de número de casos, fueron 16 casos reportados con un cariotipo normal del 46XY con una edad materna de 21 y la malformación en este caso que se presentó fueron malformaciones en el sistema nervioso central. La que estuvo más, los factores de riesgo en este caso fue fisura labiopalatina materna. Otro número de casos que se evaluó fue 20 números de casos con una malformación también en este mismo cromosoma, con un cariotipo 46XX, con una edad materna de 34 años, y las alteraciones anatómicas que se presentaron en este caso en el neonato fueron fisura labiopalatina, hidrox ano imperforado, cordón de 2 vasos, alteraciones musculoesqueléticas y los factores de riesgo asociados en este caso pues no fueron ninguno. En el caso se evaluaron también 24 casos que también presentaron una alteración cromosómica 46XX con una edad materna de 27 y en este caso las alteraciones anatómicas que se presentaron fueron anencefalia, malformaciones y malformaciones faciales. Factores de riesgo ninguno. En la siguiente se evaluaron 36 casos con un cariotipo 46XX, la edad materna en este caso fue 23 y las complicaciones anatómicas que se presentaron fueron hidrox y cardiopatía. Y en este caso, los factores de riesgo era que la madre era floricultora. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva se evaluaron las anormalidades morfológicas y también se identificaron los cariotipos normales. Aquí también se evaluaron el número de casos, el cariotipo normal, la edad materna, las alteraciones anatómicas y los factores de riesgo. Entonces, a destacar en este cuadro, pues el hidrox fetal
estuvo presente en el 41,41% del total de los casos evaluados en este caso. Se presentaron malformaciones mayores como un cariotipo anormal, que estuvo en un 44,4% de los casos. Además de esto, el hídrox fetal no solamente estuvo presente en un 41,46% de este tipo de casos, sino también que se asoció a un 52,94% de estar relacionado a factores de riesgo presentes en la madre. Bueno, esos fueron los resultados presentados en esa tabla. Siguiente diapositiva. A manera de conclusión, pues se describieron las malformaciones congénitas prevalentes en este caso. El hídrox fue una patología malformativa identificada con mayor frecuencia, solo acompañada de otras anomalías como fisura labiopalatina, anencefalia, y además de esto se destacó la importancia de realizar el control prenatal con estudios complementarios, es decir, ecografías, cromosómicos, necropsias, todo esto necesario para precisar un diagnóstico y determinar el futuro obstétrico de la paciente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y voy a hablarles sobre un artículo que tiene por nombre, siguiente por favor, los principales factores de riesgo asociados a ovito fetal. Es una revisión integrativa que fue realizada en Brasil en el año 2021 por medio de la base de datos Acervo Plus. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que entender que el embarazo es un proceso natural y pues energético en la vida de la mujer que en su mayoría pues transcurre sin complicaciones y durante ese periodo se experimentan cambios bastante profundos en el estilo de vida donde afectan tanto a la mujer como al entorno familiar de ella. Aunque la mayoría de los embarazos se dan sin problemas, algunas mujeres pues enfrentan complicaciones en su salud durante todo el proceso de gestación. Epidemiológicamente hablando, a manera mundial o global, se producen más o menos 2,6 millones de óbitos fetales al año y se dan principalmente en países que tienen ingresos bajos, medianos, y aunque también ha disminuido en este tipo de países, también ha disminuido en países con ingresos altos, pero aún a pesar de todo esto sigue siendo bastante ignorado en las políticas y en los programas de salud. Este estudio, como fue basado en Brasil, allá se notó que hubo una disminución de esa mortalidad fetal durante la última década, pero que persistía esa relativa cantidad de casos bastante altos, a pesar de que hubiesen disminuido. También dentro del estudio se identificaron ciertos factores de riesgo como obesidad, condiciones médicas ya preexistentes, que aumentaban esa mortalidad fetal, esa probabilidad de muerte fetal. Y pues que también nos dice el estudio que en Brasil dentro de los años 2000 y 2016 se hizo una tasa donde demostró que la tasa de muertes fetales fue de 5,3 por cada 1000 nacimientos. Siguiente, por favor. Bueno, para entender un poco los métodos que se utilizaron acá en esta revisión integrativa, se basaron en la literatura para abordar ese objetivo. Y pues las búsquedas de los estudios se realizaron en julio del 2019 en diferentes bases de datos que son las que vemos. Ahí vemos un flujograma de donde se hicieron los estudios y las bases de datos fueron la BVS, incluyendo la LILACS, Medline e IBEX. También se aplicaron descriptores de DEX en inglés, portugués y español, que se utilizó también un operador de AND. Y los criterios de inclusión fueron artículos publicados entre 2014 y 2019 con un texto totalmente completo. Se filtraron esos resultados y eliminaron los duplicados y se obtuvieron en un total de 30 artículos con 349 que fueron identificados al principio. Eso es lo que podemos ver básicamente en esa tabla. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente se seleccionaron de todos esos artículos 9, donde se basaron en la lectura de todos sus títulos y resúmenes, como vemos en la imagen, y se basaron en Medline, LILAC e IBEX. Medline con 5, LILAC con 3 y IBEX con 1 para un total de 9. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Bueno, para organizar y analizar esos estudios de manera más efectiva se dieron estos resultados y se creó un cálculo en la plataforma de software de Microsoft Word que incluía los siguientes elementos como título, que es lo que vemos ahí en esa gráfica, título, año de publicación, base de datos, la revista, el idioma. Y pues básicamente se detectó que los factores de riesgo más destacados relacionados con el óbito fetal incluyeron tanto la hipertensión materna, complicaciones de la placenta previa, diabetes. Además, se identificaron factores de riesgo asociados como esa edad materna avanzada, la obesidad, el tabaquismo, esa falta de atención prenatal adecuada, que fue uno de los más que resaltó en este estudio. También la obesidad durante el embarazo y el aumento excesivo de peso, pues lógicamente se va a asociar con un mayor riesgo de complicación, ya sea tanto para la madre como para el feto. Además, como les había comentado, complicaciones de placenta previa y también desprendimiento de prematuro de esa placenta, que fueron una causa bastante significativa en este aspecto. La diabetes gestacional, como bien sabemos, es reconocida a nivel mundial como un problema de salud pública, que pues puede ser una complicación que se desarrolla durante el embarazo y se ha identificado que varios factores de riesgo relacionados con esa evolución de la diabetes gestacional, incluyendo el sobrepeso, que la paciente tenga una historia de intolerancia a la glucosa, no sé, complicaciones obstétricas anteriores graves que tuvo, obesidad y antecedentes de aborto también predisponen a que se dé el óbito fetal, según el estudio realizado en Brasil, y que pues se le debe dar un manejo correspondiente a este tipo de diagnósticos y principalmente a la diabetes gestacional, un diagnóstico temprano y riguroso de esa glicemia que tenga la paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir, en resumen, el artículo nos quiere mencionar que debemos como médicos dar una atención prenatal y de calidad y de educación sobre los hábitos y vida saludable y pues que se dé una detección temprana de esos problemas esenciales y de base que tenga la materna para reducir esa mortalidad fetal, que debemos concientizarnos sobre esa importancia del cuidado prenatal desde que se da el inicio del embarazo y que pues es muy fundamental prevenir problemas y complicaciones fetales para que se dé el desarrollo sano del feto. Debemos enfrentarnos a todos estos trastornos, estos problemas de salud, que son lógicamente factores de riesgo para que se dé un óbito fetal, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la placenta, y también pues todo eso tiene que ir orientado al proceso educativo de prevención, detección temprana, que se marque esa diferencia significativa pues en la salud de las madres y de los bebés. Entonces, básicamente esta revisión subraya la relevancia de esa investigación continua que se tiene que seguir haciendo en base a este tema y pues la atención integral para abordar y prevenir los óbitos fetales. Muchas gracias. Le quiero dar gracias a todos los compañeros exponentes y gracias a nuestro tutor Félix Carencia por la guía y orientación ante esta sustentación de artículos de óbito fetal. Muchas gracias.